Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 1 distancia en la que voy a explicar lo que viene a continuación en el tema 1 después de los géneros periodísticos que ya habíamos visto, que es ya entrar en materia de lengua propiamente partiendo de lo esencial, que es la estructura de la palabra, la morfología. Vamos a estudiar lo que se llama morfología. Y luego ya empezaremos a dar sintaxis. O sea, la morfología es lo que trata de la palabra. Y luego, cómo se relacionan en sintagmas y luego en oraciones, eso ya es sintaxis. Bueno, entonces, para empezar, antes de saber clasificar las palabras, vamos a ver qué es lo que hay dentro de las palabras, ¿no? Es como si viéramos un elemento químico y vamos a ver los átomos que la forman, ¿vale? Y vamos a hablar sobre todo de esto que se llaman morfemas y lexemas. Vale, entonces aquí os tengo puesto en letra pequeña que veáis la página 60 del libro de Marea Verde de segundo de ESO, si lo queréis ver, que realmente no hace falta porque he copiado casi todo de ahí y lo tenemos aquí escrito. Entonces, por si lo queréis ver de otra manera, lo tenéis en el libro de segundo de ESO de Marea Verde, página 60, y ojo con los errores que tiene el libro, porque te habla de la A de mesa y no es morfema flexivo de género femenino, que ya veremos, porque no existe meso, ¿vale? Y que también dice que sacapuntas es una palabra derivada cuando es una palabra compuesta. Vale, entonces tiene pequeños errores el libro este. Yo lo que he puesto aquí no tiene errores, ¿vale? Entonces vamos a leerlo. Todas las palabras se componen de morfemas y lexemas. Utilizamos el término estructura de la palabra para referirnos a la división en partes de una palabra, es decir, sus lexemas y morfemas, ¿vale? He llamado así esta parte del tema, estructura de la palabra, porque vamos a dividir la palabra en sus partes constituyentes, que se llaman morfemas y lexemas, ¿vale? Entonces, de este modo, estructura es lo mismo que decir división en partes. Cómo dividimos una palabra en sus partes, en las partes que la forman. Para conocer cuál es la parte invariable de una palabra, su raíz o lexema, escribimos su familia léxica. Es decir, escribimos todas aquellas palabras que se forman de manera parecida, ¿vale? Aquí hay una pequeña errata, que se forman de manera parecida. La parte que no varía es el lexema. Lo demás son los morfemas, que pueden ser uno o más, ¿no? Entonces, lexema es la parte invariable de la palabra a partir de la cual se forma su familia léxica. ¿Vale? Esto es el lexema. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la palabra árbol, ¿vale? Esto va a ser el lexema de una serie de palabras derivadas, como por ejemplo arbolar, ¿no? Si estamos plantando árboles, arbolada, o arboleda, ¿no? Arboleda o arbolada, ¿no? Que sería un conjunto de árboles. Enarbolar, aunque esto ya tiene que ver con los barcos, ¿no? Que es ponerle los mástiles y las velas, ¿no? Enarbolar. O sea que, y aquí la palabra árbol está de manera invariable como aquí. Esto sería el lexema y entonces aquí tenemos el lexema, aquí tenemos el lexema, ¿vale? Aquí en enarbolar o desarbolar también tendríamos el lexema. O sea que las palabras derivadas de árbol, todas ellas contienen la palabra árbol, ¿no? Y también si tenemos, por ejemplo, mesa, pues vamos a decir mesita, mesilla, mesón, ¿vale? Y luego podemos tener alguna pequeña variación, como por ejemplo comensal, ¿vale? Que es el que se sienta a la mesa con otros, ¿no? Entonces,
¿qué ocurre? Que aquí, bueno, pues que la palabra mesa no es exactamente el lexema, sino que es hasta la S, mes, ¿vale? Esto sería el lexema, perdón, se me acabó la hoja aquí, ¿vale? Pero está aquí en mesita, ¿vale? Mesilla, mesón, ¿no? Mesón. Y en comensal pues tendríamos en vez de mes, mens, ¿vale? ¿Vale? Hasta aquí esto seguiría siendo el lexema, ¿vale? Porque la palabra mesa tiene que ver con mensa, ¿no? Que es una palabra que viene del latín. Bueno, entonces, bueno, pues el lexema es el origen, digamos, de la palabra, la raíz, ¿no? La raíz de la cual podemos derivar la palabra y sacar otras muchas palabras, ¿vale? Eso es el lexema. Aquí tenemos el ejemplo con pan, ¿vale? La palabra pan tiene la siguiente familia léxica. Pan, que sería lo que se llama base léxica, ¿vale? O raíz. Ya veremos la diferencia. Base léxica o raíz. En este caso coinciden las dos, pero no es lo mismo en pan. Y de pan pues tenemos panadero, panadería, empanada, empanar, panecillo, ¿no? Entonces, la palabra pan se mantiene en todas las palabras de la familia léxica. ¿Veis? Vale. La parte que no varía dentro de esa familia léxica es pan, luego el lexema es pan, ¿vale? Bueno, y esto lo tenéis que copiar en el cuaderno. Como os digo que os voy a examinar del cuaderno, ¿vale? Tenéis que hacer algunos apuntes, ¿no? Estructura de palabra, ¿vale? Yo lo subrayo todo esto. Estructura de la palabra es la división de una palabra en sus partes constituyentes, que son los morfemas y los lexemas. El lexema es la raíz, la parte invariable, que yo os he desarrollado un poquito más aquí porque es a partir de la cual se forma su familia léxica, ¿vale? Tenemos que es la parte invariable a partir de la que se hace o desde la que se hace la familia léxica. Los morfemas son partes que, ¿vale? Partes que se añaden al lexema para variar el significado de la palabra. Por lo tanto, para hallar el lexema pensamos en palabras de la misma familia léxica, con el mismo lexema, y vemos cuál es su parte invariable, ¿vale? Esto también lo copiáis. Y, por ejemplo, si tenemos silla, sillón, sillita o sillería, aunque no sea relacionado con sentarse, ¿no? La sillería es un tipo de piedra para hacer muros, pero es que van como sentadas unas sobre otras, entonces sillería, ¿vale? Entonces, de aquí vemos que lo que está en negrita es lo que no varía. Silla, sillón, sillita, pero hasta la elle, ¿vale? Esto se mantiene igual. Entonces, el lexema de silla es sille, ¿vale? Hasta la elle. Y ahora es muy importante que sepamos los tipos de morfemas. Lexema solo hay un tipo. El lexema es el lexema, la raíz. Pero los morfemas, esto lo que se añade antes o después de la palabra, ya veremos que hay de dos tipos. Y os voy contando cuáles. Morfemas flexivos. Son los que dan información gramatical. Es decir, el género y número, ¿vale? Cuando algo acaba es masculino o femenino, acaba en o acaba en a, o si está en singular o en plural. Y el plural puede ser en s, cuando una palabra acaba en vocal, o en es, cuando acaba en consonante, ¿no? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, la palabra niño, ¿vale? Vamos a poder decir que también está la palabra niña, ¿no? Entonces, esto es el lexema, ¿vale? Pero aquí y aquí tenemos los morfemas de género masculino y femenino. Ahora bien, ojo que no todo es lo que acaba en o o en a va a ser masculino y femenino, ¿no? Ya veremos que, por ejemplo, tenemos la palabra mano, que además es femenina, ¿no? La mano. Entonces, la o no es morfema de género, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, la palabra casa, ¿vale? Y la palabra casa no es el femenino de caso, no hay caso y casa, ¿vale? Esta no es de género, es otra cosa, ¿vale? Entonces, no es
un ejemplo para poner aquí como género y número. En cambio, niño y niña sí, chico y chica sí, ¿vale? Hay muchas cosas que tienen masculino y femenino. Luego, la S y la ES, pues obviamente si tenemos casa, ¿vale? Esto sería, lo vamos a poner todo como lexema y ponemos una S, esto sería el morfema flexivo de número plural, ¿vale? Pero si tenemos una palabra que acaba en consonante, ¿no? Pues, por ejemplo, árbol. ¿Cómo se hace el plural de árbol? Pues árboles, ¿vale? Entonces aquí estaría el morfema flexivo de número plural. Bueno, también son morfemas flexivos, y es muy importante, y se os olvida siempre, las desinencias verbales. Desinencias verbales son la terminación de los verbos en todas sus formas, ¿vale? La terminación de los verbos en sus diferentes formas. Tú tienes, por ejemplo, cantaba, ¿no? Pues aquí hay una cosa que os tengo que decir. Cuando queramos saber el lexema o raíz de un verbo, tenemos, por ejemplo, cantar, ¿vale? Lo ponemos en infinitivo. Acordaos que el infinitivo es cantar. Y ocurre que los verbos en infinitivo, si recordáis de vuestros conocimientos de antes, se dividen en 3 conjugaciones, ¿vale? Los verbos tienen 3 conjugaciones. Entonces, cantar, vamos a poner comer y vamos a poner vivir, ¿vale? Entonces, esto es de primera conjugación porque acaba en ar. Este es de segunda conjugación porque acaba en er. Y este es de tercera conjugación porque acaba en ir, ¿vale? Entonces, ¿cómo se saca el lexema, la raíz de un verbo? Pues al poner el verbo en infinitivo, ¿vale? Estos son infinitivo, ¿vale? El modo infinitivo, para que suene esto del modo, ¿vale? Modo infinitivo. Lo ponemos en infinitivo y lo que está antes de ar, er, ir es el lexema, ¿vale? Lo que está antes de ar, er, ir, esto es el lexema. Así que cuando tengamos cantaba, sabemos que cant es el lexema y aba va a ser el morfema flexivo de sinencia verbal, ¿vale? Lo voy a poner aquí para que lo veamos mejor. Si estamos haciendo el verbo cantaba, ¿no? ¿Cómo analizamos esto? Pues decimos cant, esto es el lexema o raíz, punto y coma para separarlo, ¿no? Y luego ponemos un guioncito así para indicar que sigue la palabra, ¿vale? Aba, esto que es la terminación del verbo, ¿no? Hemos dicho que esto viene de cantar, ¿vale? Verbo cantar. Entonces, sabemos que si quitamos la terminación, la desinencia de infinitivo, tenemos cant, que es el lexema, que lo hemos puesto aquí, cant, ¿vale? Y luego aba. Bueno, pues en aba, ¿qué hay que poner? Morfema flexivo pongo directamente morfema flexivo de sinencia verbal. Típicos errores en el examen. Que siempre os lía esta palabra de flexivo. Por favor, aprendeosla, que no es tan difícil. Flexivo quiere decir que tiene flexión, ¿no? Que se inclina, ¿no? Las palabras flexivas son las que tienen masculino y femenino, singular, plural, ¿no? Que tienen su flexión, ¿vale? Entonces, siempre me ponéis morfema flexible o morfema, no sé, me inventáis una palabra, ¿no? Es morfema flexivo, ¿vale? Con V, con B pequeña, ¿vale? Flexivo. Y con X.
Y luego también yo os ofrezco, digamos, para facilitaros las cosas, si queréis, no ponerme ya lo de desinencia, sino que me pongáis directamente morfema flexivo verbal, porque con esto ya entiendo yo que sabéis que esta palabra es un verbo y que esto es la terminación del verbo, ¿vale? Y que es un morfema flexivo. O sea que si me decís morfema flexivo verbal, yo me quedo bastante contento. Si ponéis además que es una desinencia verbal, pues mejor todavía. ¿De acuerdo? Entonces, nada, seguimos viendo esto. Ahora, vamos a ver los morfemas derivativos. Son los que cambian el significado de la palabra. Porque cuando teníamos niño o niña, tampoco cambia el significado. Vemos que es un varón o mujer, ¿no? Es varón o hembra o lo que sea, ¿vale? Pero que no nos ha cambiado sustancialmente la palabra. Otra cosa sería que tuviéramos en vez de niño la palabra niñez, ¿vale? Aquí sí que nos ha cambiado la palabra, porque ya no estamos hablando de un niño o una niña, sino de una etapa de la vida, de una época de la juventud, cuando estamos antes de la adolescencia, ¿no? Eso es la niñez, ¿vale? Y eso es otro tipo de palabra. Eso es a lo que me refiero con morfemas derivativos. Son los que cambian el significado de la palabra. Entonces, vamos a tener 3 tipos. Realmente son 4, pero vamos a poner 3 para simplificar un poco. Que son los prefijos, y fijaos en esto de prefijos, ¿vale? Son los que van delante del lexema, por eso se llaman prefijos. Por algo que ¿os acordáis de los prefijos telefónicos? Cuando había que llamar antes desde fuera de Madrid o lo que sea y había que poner un 91 delante, ¿no? Pues eso es un prefijo telefónico. Pues un prefijo en las palabras pues son lo que va delante del lexema. Entonces, no es lo mismo velar que desvelar, ¿no? Velar es poner un velo o lo que sea, y desvelar, pues descubrir, ¿no? Es lo mismo que decir cubrir o descubrir. Pues este des es un prefijo, morfema derivativo prefijo, ¿vale? Si quisiéramos analizar esta palabra, desvelar, haríamos esto. Desvelar. Entonces ponemos des, con un guioncito para indicar que aquí se corta la palabra, sería morfema derivativo prefijo. Punto y coma. Ahora, de velar, pues le ponemos vel, que es el lexema o raíz, lexema. ¿Vale? Y ahora tenemos ar, le pongo aquí un guioncito para indicar que aquí termina la palabra, y esto sería el morfema flexivo verbal, ¿vale? Desinencia verbal. ¿De acuerdo? Es la terminación de infinitivo, en este caso, porque podíamos poner desvelo, desvelas, desvelaba, desveló, ¿vale? Muchos tiempos verbales, desvelaré, desvelarás, y todos ellos serían morfemas flexivos desinencias verbales. ¿De acuerdo? Bueno, sufijos son los que van detrás del lexema. Aquí tengo una errata que nunca me acuerdo de corregir. Ceniceros con C, ¿vale? Y claro, que viene de ceniza, ¿no? De ceniza vamos a tener el cenicero, que es un utensilio, un plato, un cacharro que contiene las cenizas, ¿no? Entonces, cenicero viene de cenic, que es el lexema, y luego ero, que va a ser el sufijo, ¿vale? Morfema derivativo sufijo. Lo pondríamos igual que aquí. Cenicero, ¿vale? Cenic, perdón, aquí le pongo la rayita, 2 puntos, y voy usando ya abreviaturas para que veáis cómo se hace. Morfema lo abreviamos como morf. Morf, punto. Derivativo, pues ponemos, por ejemplo, deriv, ¿vale? Las abreviaturas siempre se cortan en consonante, no se cortan en vocal. No podemos poner deri o de, no. Ponemos der o deriv, ¿vale? Porque las abreviaturas se cortan
o se acortan en consonante. Vale, morfema derivativo sufijo. No, perdón, si estoy poniendo... Perdonad que estoy un poco cansado. Vale, cenicero, cenic es el lexema. Y ahora, ero, que es lo que teníamos que hacer. Ero es el morfema derivativo sufijo. ¿Vale? Y aquí no tiene género porque no hay cenicero y cenicera. Esto ya lo iremos viendo a continuación. Bueno, entonces, me queda por decir esto de infijos e interfijos, que son los que van intercalados entre el lexema y el sufijo. Entonces, de la palabra polvo tenemos aquí, por ejemplo, polvareda. Claro, no es polveda, ¿no? Suena raro. Entonces, para indicar, para poner aquí el sufijo, esto es el sufijo, esto es el lexema, ¿vale? Pues aquí es donde pondríamos un interfijo, ¿vale? Que sería algo que va entre el lexema y el sufijo. Y nos vamos a encontrar que muchas veces va a haber varios sufijos y en algunos vamos a tener la duda de si es interfijo o es sufijo, porque interfijos solo hay uno, pero sufijos puede haber más de uno. Ya veremos palabras analizadas y con ello pues aprenderemos esto. Bien, aquí tenemos una tabla general donde hay una cosa que viene aquí que por lo general no suelo poner en los exámenes, pero podría preguntarlo, que es este concepto de morfemas dependientes e independientes. Los morfemas dependientes son los que hemos visto, porque se añaden y se unen a los lexemas, ¿vale? Se añaden a los lexemas. Y ya hemos visto primero los flexivos, que están aquí abajo, que son los que aportan significado gramatical. Los morfemas flexivos, donde tenemos los de género y número y las desinencias verbales, que os acabo de contar, ¿vale? Los de género y número se llaman desinencias nominales, pero no lo he dicho para no cansaros. Entonces, tenemos género y número, que tenemos, por ejemplo, en un plural, ¿no? Corazones, pues corazones, vale. Niñas, aquí tenemos dos, el de niño, niña, género femenino, y luego la S de plural. Puente, puentes, ¿vale? Entonces, estos son morfemas flexivos de género y número. Y las desinencias verbales que indican estas 5 o 6 cosas que ya os contaré, que es la vocal temática, ya diré lo que es, tiempo, modo, número, persona y aspecto, ¿vale? Que cada una tiene su cosa, pero bueno, nosotros las tratamos todas como conjunto. Caminaban, pues aban, lo ponemos todo junto y decimos morfema flexivo de desinencia verbal, ¿vale? Cogeremos, de coger, cogeremos, ¿vale? Partiréis, iréis, todo ello son terminaciones verbales, desinencias verbales, que son morfemas flexivos. Mientras que los morfemas derivativos, que son los que hemos visto ahora también, aportan significado léxico, cambian la palabra, ¿no? Y tenemos los prefijos, los infijos o interfijos y los sufijos. Los prefijos van delante del lexema, in, tranquilo, des, colgar, extra, muros, ¿no? Y no cambian la categoría gramatical. Esto quiere decir que si tenemos un adjetivo, por muchos prefijos que le pongamos, va a seguir siendo un adjetivo. Un verbo, le ponemos prefijo y sigue siendo un verbo. Colgar, descolgar. Si tenemos pues un sustantivo, pues tenemos muros, extramuros, ¿no? Vale. Y en cambio, en los sufijos, que están aquí, suelen cambiar la categoría gramatical. No siempre, ¿vale? Pero pueden cambiarla. Entonces, de sutil, que es un adjetivo, podemos decir sutileza, que esto es un sustantivo, ¿no? De seda, que es un sustantivo, podemos decir sedoso, que es un adjetivo, ¿vale? Fijaos que aquí os pone la O fuera porque la O es de género masculino, ya que podemos decir sedoso y sedosa. Y luego de útil, que sería un adjetivo, podemos decir utilidad, que es un sustantivo. O sea que, como veis, aportan, o sea, cambian la categoría gramatical
y aportan significado al lexema, que de útil, utilidad, ¿no? O sea, hacemos una palabra que se llama derivada. Y esto que os he dicho, que no suelo preguntar, pero que hay que saberlo también, es que hay también morfemas independientes, que son los que funcionan solos, que no van unidos a un lexema. Y aquí estarían las preposiciones, las conjunciones, el determinante y el pronombre, ¿vale? Los determinantes y los pronombres. Entonces tenemos palabras como que, ¿no? Una conjunción, en, que es una preposición, porque, que sería una conjunción también, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una tabla muy, muy útil. Y bueno, de aquí tenía que contaros primero una cosa que tenía aquí a mano, que es que en el aula virtual, en el tema 1, si os fijáis, tenéis esta tabla puesta en PDF, que es prefijos y sufijos frecuentes, que no están todos, hay más, pero bueno, por lo menos que veáis un montón de ellos para que sepáis reconocerlos. No hay que saberse de memoria, pero que fijaos en las palabras, las leéis todas y veis an, ¿no? Pues apolítico, ¿no? Esto es lo que niega, ¿no? Alguien que no quiere interesarse en política, pues tenemos que es apolítico, ¿no? Alguien que no es creyente es ateo, ¿no? Atípico, analfabeto, ¿vale? Cuando empieza por A la palabra, en vez de A, tenemos an, ¿vale? En vez de, o sea, una persona que no está alfabetizada es analfabeta, ¿vale? Analfabeto. Ante, pues esto indica antes, ¿no? Anterioridad, pues anteponer, antesala, antediluviano, ¿veis? O sea, anti, no sé qué, están por orden alfabético, extra, hiper, hipo, pre, re, ¿vale? Repetición, ¿no? Rehacer, renacimiento, reclamar, ¿no? Pues aquí veis una lista de prefijos. Sufijos, pues tenemos, fijaos que aquí nos pone los que dan lugar a sustantivos, todos ellos. Todos ellos dan lugar a sustantivos. Y luego tenemos otros que dan adjetivos, ¿vale? Incluso verbos, ¿vale? Bueno, entonces de sustantivos, pues age, de tierra, ¿no? Aterrizaje. Aquí tenemos el sufijo age. Aprendizaje, de aprender, pues age también. De hola, oleaje, ¿no? Ansia o encia, de tolerar, tolerancia. De repugnar, repugnancia, ansia, ¿no? De descender, descendencia, encia, ¿vale? Comediante, representante, veraneante, pues todo esto son estos sufijos, ¿vale? En ante y ente me gusta recordar una cosa, que esto es lo que se llama participio activo de presente en latín, ¿vale? Que ante y ente son restos del latín, ¿vale? Porque el castellano viene del latín, que no tenían género masculino ni femenino, eran comunes para los dos, ¿vale? Y hoy en día, pues muchos de ellos permanecen sin que se ponga el género femenino. Por ejemplo, de estudiar, estudiante. Estudiante es el que estudia, ¿verdad? Bueno, y no tenemos estudianta de momento, ¿vale? Pero que es que este sufijo no está hecho para ponerle femenino, ¿vale? De ente, pues claro, tenemos quiero decir uno que no esté ya cambiado, ¿no? Pero sí, pues tenemos el cliente o la cliente, ¿no? Pero fijaos que presidente, ¿vale? El que preside o la que preside, ¿no? Podríamos decir perfectamente la presidente y ya se dice la presidenta, ¿vale? Hoy en día ya podemos decir presidenta porque se ha establecido por el uso de la gente, ¿no? Por querer hacer esta distinción de género, pues se han cambiado palabras que venían del latín con este participio activo de presente, que quiere decir el que estudia, el que preside, ¿no? Entonces, en fin, que sepáis que en principio no estaría mal mantener todas estas palabras en ente o ante, como estudiante o representante, ¿vale?
y que en el futuro, cuando siga moldeándose el lenguaje al gusto de la gente, a lo mejor existe la representanta o la estudianta, ¿no? O la agente estará la agente y la agente de policía pues será la agenta de policía, ¿no? Bueno, en fin, esas ahora mismo son aberraciones y yo siempre propongo conservar la lengua lo más cercana a su origen, ya que da más precisión y además la honramos en su historia, ¿no? En su en sus raíces, ¿vale? Que nosotros en cierto modo hablamos latín, aunque esté muy modificado. Bueno, al y ar pues son conjuntos, ¿no? Como peral o manzanal, roquedal, encinar, ¿vale? Ario pues da lugar pues a palabras como mandatario, publicitario, secretario, calendario. Ción, esta sale mucho, de reclamar, reclamación, de contestar, contestación, ¿vale? Daz o idaz, ¿no? Pues tenemos brevedad, beldad, seriedad, ¿vale? Bueno, en fin, pues tenemos un montón de palabras aquí que hay que conocer, o sea que os recomiendo que leáis varias veces esta tabla. Con adjetivos, pues tenemos hable, oíble, amar, amable, ¿no? Respetar, respetable, ¿vale? Saludar, saludable, comible, bebible, ilegible, o sea, tenemos muchas. Hado, ido. Esto es algo que parecen participios verbales y de hecho podrían serlos, pero cuando se refieren a un sustantivo están funcionando de adjetivos. Entonces, acobardado, ¿vale? Viene de cobarde, acobardar, acobardado, ¿no? De fortuna, afortunar, afortunado, ¿no? O sea, afortunado, desleído, alicaído, ¿no? Bueno, vaya palabras que ha dicho, ¿no? Podría decir sentado y ya está, ¿vale? Cansado, ¿no? Todos los participios verbales, cuando estén funcionando como adjetivos, son adjetivos. Ano, pues asturiano, mundano, serrano, ¿no? Al, ar, fijaos que tenemos los mismos que podrían ser sustantivos, pero que aquí dan lugar a adjetivos. Central, nival, nuclear, familiar, comercial, ¿vale? Ense, amanuense, tulurense, eño, madrileño. Aquí tenemos gentilicios, ¿vale? Aquí veis, pues eso, cacereño, madrileño, ¿no? Y los gentilicios, pues eso, siempre son muy interesantes porque están haciendo palabras derivadas de lugares, ¿no? Pues tenemos de León, leonés, tenemos de Sevilla, sevillano, ¿vale? De Tarragona, tarraconense, de Lérida, ilerdense, de Barcelona, barcelonés, ¿no? De Toledo, toledano, de Jaén, jienense, ¿no? De Huelva, onubense, de Ávila, abulense, ¿no? Bueno, en fin, que tenemos un montón de sufijos que son gentilicios, lo que son lugares, o sea, personas que proceden de lugares. Ento, hambriento, ¿no? Ceniciento, en fin, tenemos un montón de sufijos. Sufijos de verbos. Ear, claro, o sea, fijaos que os he dicho antes que aquí, cuando estábamos haciendo estas palabras, y he dicho desvelar, y he puesto ar, y he dicho que es un morfema flexivo de desinencia verbal. Bueno, pues aquí os voy a dejar cierta opción de decir esto, porque en esto tiene razón. Son sufijos las desinencias verbales que parecen de infinitivo, o sea, que son un infinitivo en ar, er, ir, cuando hagan una palabra que procede de otra. Entonces, si tú tienes agujero y dices agujerear, esto ya es un sufijo, ¿vale? No un morfema flexivo de esto, morfema flexivo desinencia verbal. Ya sería algo que ha formado otra palabra, ¿vale? Agujero, agujerear. Entonces esto sería un sufijo. Palo, apalear, ¿no? Paseo, pasear, ¿vale? Entonces cuando tengamos que el verbo viene de otra palabra más pequeña, de un sustantivo, esto, el infinitivo, es sufijo, ¿vale? Florecer, pues tenemos ecer,
que además tiene, o sea, realmente el morfema flexivo de verbo sería pero aquí le añadimos ec para poder unir a flor, ¿no? Porque no podemos decir florer, sino florecer, ¿vale? Entonces, podríamos analizar todo esto como sufijo, ecer, o más concretamente, podríamos poner ec como interfijo, que es lo que os estaba contando antes de esto, ¿vale? Los interfijos como polvareda, ¿no? En vez de polveda, polvar-eda, ¿no? Un trocito de palabra que necesitamos para poder pronunciarla mejor, eso sería un interfijo. Mortificar, electrificar, ¿vale? Ific y luego ar. También podéis tener la opción de poner ificar todo como un sufijo, pero realmente ific sería también un interfijo, o realmente esto es un sufijo, ¿vale? Pero no tengo ahora manera de convenceros de que esto sea un sufijo, o sea, de por qué esto es un sufijo y no un interfijo, ¿vale? Pero que es una palabra, digamos, una parte de la palabra que se añade para luego poner ar, ¿vale? Y luego izar, normalizar, y puesto lo mismo, izar. Tenemos aquí dos partes. Vale, y muy importante que tienen los sufijos aumentativos, diminutivos y despectivos. Es lo que se llama sufijos apreciativos, ¿vale? De aprecio, sufijos apreciativos, y son estos tres: aumentativos, disminutivos y despectivos. Su aplicación puede ser solo cuestión subjetiva. 1000 eurazos, ¿no? 1000 eurillos, ¿vale? O sea, poner un sufijo azos o illos es algo que viene de la apreciación personal, ¿no? Por eso se dice que son subjetivos. Aumentativos, pues tendríamos, por ejemplo, azo, ¿no? De porra, porrazo, cochazo, ¿no? Caserón o colchón, ¿vale? O sea, son algo que da aumento de la palabra. Ote, librote, grandote, ¿vale? Diminutivos, hito, illo, ico, ¿vale? Pisito, guapito, ¿veis? Esto se usa mucho, ¿no? Illo, pues arbolillo, visillo, casilla, ¿eh? Ico, pajarico, casica, ¿vale? Que esto se usa mucho en Aragón. Huelo, esto también es un diminutivo. Muchachuelo, ricachuelo, y palabras que ya se han lexicalizado como pañuelo, ¿no? ¿Vale? Esto viene de paño, pues paño, pañuelo, ¿vale? Los cuatro anteriores pueden llevar el infijo C o Z. Pastorcito, pastorcillo, pastorcico, ¿vale? Porque no podemos añadir el sufijo sin poner otra cosa entre medias. Es lo que se llamaría infijo o interfijo. No los vamos a distinguir ahora. Hay una diferencia, pero no la voy a decir para no extenderme. Pues otro diminutivo. Pequeñín, peluquín, caminín, ¿vale? Y luego nos quedarían los despectivos, que son un tipo de sufijos que indican desprecio, ¿vale? Los despectivos. Aco, pues pajarraco, libraco. Hacho, pues ricacho, poblacho, ¿vale? Ajo, pues pequeñajo, pintarrajo, Astro, que no se usa mucho, poetastro, camastro. Ucho, delgaducho, paliducho. Estos son despectivos, son los que indican desprecio, ¿vale? Entonces, nada, pues esta hoja es muy importante que la tengáis vista y que la estudiéis un poco. Y seguimos con nuestros apuntes, donde os tenía que explicar una cosa muy delicada, que es esta diferencia entre base léxica y raíz, ¿vale? Raíz es el lexema. A veces son lo mismo, ¿no? Si tú dices sol y tienes palabras derivadas de sol, ¿vale? Pues dices solar, ¿vale? De crema solar, solecito, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Pues la palabra sol va a estar aquí entera. Mar, ¿no? Pues tenemos la palabra mar, mejor la pongo con mayúsculas para que veamos que estamos escribiendo al comenzar una línea. Mar, pues marea, marejada, marino, ¿no?
Entonces aquí la palabra mar está completa. Todo esto va a coincidir base léxica con raíz. Pero no en los casos en los que acaban en una letra, ¿vale? No en los casos en los que las palabras acaban en una letra que no es morfema flexivo de género y que no está en las palabras derivadas. Ejemplos. Mano. Claro, mano ya no es lexema, es base léxica, ¿vale? Es la palabra que va a dar lugar a una familia léxica, pero que el lexema no es mano, el lexema es man, ¿vale? Porque tenemos manillar, manubrio, manivela, ¿no? Man, ¿vale? Entonces, ya no está la O de mano. Y sin embargo, la mano no es... no tenemos masculino y femenino. Además, fijaos que la mano es femenina, ¿vale? Entonces, esta O, ¿qué es? ¿No? Si la palabra acaba en O, debería ser masculina, pero decimos la mano, una mano, ¿no? Es femenina la palabra mano y acaba en O. Entonces, ¿qué es esta O? ¿Vale? Fijaos en la palabra silla. Pues, claro, silla va a ser la base léxica, pero el lexema es sill, ¿vale? Porque ya hemos dicho que tenemos sillita o sillón, ¿no? Donde lo que se ha conservado es hasta la L, ¿vale? Sillita, sillón. Entonces, el lexema es sill, hasta la L. Luna. Pues luna es la base léxica, porque de las palabras derivadas de luna, que va a ser, pues, por ejemplo, lunita, ¿no? Lunar. Bueno, lunar tiene la A, pero el sufijo es ar, ¿vale? Igual que lunita, el sufijo es ita. Es un sufijo de los que hemos visto antes, ¿no? De los apreciativos de diminutivo, vamos. Entonces, lunita, lunar, lunático, alunizar, ¿no? Alunizar, aterrizar en la luna. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos que el lexema es lun, como veis aquí, lexema lun. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues que en estas palabras, con una vocal que no es de género, ¿vale? Porque no existe silla y sillo, no existe sillo, no existe la mano y la mana, no existe la luna y el luno, no. Entonces, con una vocal que no es de género, ocurre que esa vocal se llama marca segmental o marca de palabra, ¿vale? Últimamente utilizo más marca de palabra, ¿vale? Marca de palabra, ¿vale? Entonces, ¿cómo se analizaría mano? Pues sería man, lexema, y la O, marca segmental o marca de palabra, ¿vale? O algo así, no sé cómo podemos abreviar por palabra como pabra o algo así, ¿vale? Esto sería un acortamiento, no una... O sea, una abreviatura, ¿vale? Si no, escribid completamente marca de palabra y ya está. Vale, marca de palabra. Es que lo de marca segmental os cuesta más. He visto que es mejor decir marca de palabra. Bueno, y ya para terminar de llenaros la cabeza de datos, según se formen las palabras, esto también hay que copiarlo en el cuaderno, ¿vale? Esto, copiar. ¿Vale? Entonces, copiad esto, lo que hemos dicho al principio, esto, ¿vale? Apuntes para copiar en el cuaderno. Copiamos esto. Estructura palabra, lexema, morfemas y los tipos de morfemas que hay, morfemas flexivos y derivativos, ¿vale? Hasta aquí. La tabla esta no la copiéis. La diferencia entre base léxica y raíz y qué es la marca de palabra, ¿vale? Esto lo apuntáis. Y por último, esto de tipos de palabras según su estructura, que se clasifican en simples, compuestas, derivadas y parasintéticas. Palabras simples son las que solo van a tener el lexema
o el lexema y morfemas flexivos. Por ejemplo, niño, ¿vale? O casas, ¿vale? O sea, podemos tener algo de masculino, femenino, singular o plural, o un verbo, por ejemplo, cantaba, ¿vale? Donde tenemos un morfema flexivo de género, número o desinencia verbal. Entonces, estos son palabras simples. Las palabras derivadas son las que tienen prefijos o sufijos o prefijo y sufijo, pero si tienen los dos, prefijo y sufijo, ahora os contaré qué es esto de las parasintéticas, para que no las confundáis. Entonces, hemos dicho, por ejemplo, molinero, ¿no? Que tenemos ero. Podemos tener esto, pues algo que empiece por in, ¿no? Inoxidable, inoxidable, ¿vale? Pues tenemos un prefijo y también tenemos un sufijo aquí, porque existe oxidable e inoxidable, ¿no? Entonces, estos son palabras derivadas, porque tienen morfemas derivativos. Palabras compuestas son las que tienen dos o más lexemas y están así juntos, ¿no? Pues saca puntas, ¿no? Pues tiene de sacar y de puntas. Entonces, aquí tenemos dos palabras que realmente son una: sacapuntas, abre cartas, sacacorchos, ¿no? Y luego podemos tener hasta tres: limpia parabrisas, ¿no? Que son palabras compuestas. Y luego las palabras parasintéticas realmente son tipos de derivadas y tipos de compuestas también. Las palabras parasintéticas se dicen aparte porque son tipos especiales. Y vamos a llamarlas de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Parasintéticas tipo 1 son las que tienen prefijo y sufijo a la vez, ¿vale? Prefijo y sufijo a la vez, porque no existe la palabra sin uno de ellos. Claro, turbio, ¿no? Tenemos la palabra turbio y queremos hacer el verbo, pues decimos enturbiar. Claro, ¿qué ha pasado aquí con enturbiar? Pues que hemos añadido en y ar. Y no existe la palabra, cuando decimos que no existe, ponemos un asterisco delante, no existe el verbo turbiar. ¿No? No existe. Entonces, por eso se dice que es parasintética, porque se le pone prefijo y sufijo al mismo tiempo, ¿vale? Aquí estaría el lexema. Pero tiene que tener prefijo y sufijo a la vez. Y esto ocurre con muchas. Acartonado. No existe cartonado, sino acartonado. Embalaje, ¿no? No existe balaje, sino embalaje. Aterrizaje. No existe aterrizaje, sino aterrizaje. Encarcelamiento. No es carcelamiento, sino encarcelamiento. Tienen prefijo y sufijo a la vez. Y luego las de tipo 2 son palabras que son una mezcla de compuestas y derivadas, porque van a tener dos lexemas, como en una palabra compuesta, como sacapuntas o sacacorchos, y un sufijo. Entonces aquí tenemos palabras como estas: siete mesino, ¿no? Entonces de siete y mes vamos a poner un sufijo ino, siete mesino o siete mesina, ¿no? Entonces siete mes in o. Suramericana, de sur ir a América, tenemos sur, Améric y luego ana, ¿no? Que puede ser sudamericana o suramericano. Entonces sería an, ¿no? Sur, Améric, an y luego a o. Barrio bajero, pues puede haber, de barrio y de bajo, tenemos la palabra barrio bajero y puede ser también barrio bajera, ¿verdad? Pica pedrero, pica, pedr, o sea, de picar, de piedra, pica, pedr y luego y luego a, la o, que puede ser pica pedrero o pica pedrera, ¿vale? Y nada más. Esto es lo que he podido dar hoy. Voy a grabar otra clase en casa para ponerme al día respecto a las clases presenciales, ¿vale? Porque con vosotros ahora voy un poco retrasado. Entonces, estad muy atento a los vídeos, vedlos despacio, tomad estos apuntes que os he pedido, por favor, en el cuaderno, ¿vale? Y vamos a hacer una hoja de ejercicios y que va a ser esta, que la voy a poner en el aula virtual para que la hagáis vosotros y la subáis, aunque yo también la voy a hacer en vídeo. Entonces, si la hacéis antes de que yo la ponga en vídeo,
os pondré más nota que si lo hacéis después, que ya habréis visto el vídeo y solo tendréis que copiar, ¿vale? Entonces, cuando ponga esto en el tema 1, ejercicio de análisis de palabras, de estructura de palabras, intentad hacerlas con lo que os he explicado hoy, ¿vale? Aquí tenemos palabras simples, luego palabras derivadas, más palabras derivadas y luego clasificar las siguientes palabras en simples, derivadas, compuestas y parasintéticas, ¿vale? Que aquí tenemos unas cuantas para clasificar. Pues nada, espero que hayáis aprovechado la clase. Sé que es mucha información, pero sois capaces de hacerlo. Con esto os dejo para que vayáis a la siguiente clase, que llegáis tarde. Hasta luego.